Per a començar, amics, en esta portada tan especial ho fem sempre de la mà de Munar. Colchones Munar. Sinfonía para tu descanso. Patrocina esta sección. Recordaran, volguts amics de Revista de Societat, el projecte Alpan, en què el Rotary Club València Centre es posava mans a l'obra per a acabar en la fam en la ciutat de València. Per a aquelles persones que necessitaven un comedor social, doncs bé, el Rotary Club València Centre, no només en el compromís habitual, el compromís social habitual que porten per bandera, sinó que anen un poc més allà, no? I es proposaran això, donar de menjar cada dia a unes 100 persones aproximadament. Ens ho contaran ells perquè estan així, precisament per això, quan el projecte Alpan complís 3 anys, ni més ni manco. Y tenemos aquí al seu president del Rotary Club Valencia Centro, José Ramón Illán. ¿Qué tal, José Ramón? Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido a Revista de Sociedad una vez más. Muchas gracias. Es un placer recibiros y también a Ignacio Baixauli, vicepresidente del Rotary Club Valencia Centro. Hola. Bueno, pues bienvenidos los dos, al pan y al vino, José Ramón, ¿no? Muy bien. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, estamos en el tercer año. Has dicho una cosa, es decir, acabar con el hambre en Valencia, ya nos gustaría a nosotros, es decir, bueno, es una pequeña contribución. Se empieza por algo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y estamos muy contentos, estamos en el tercer año, gracias a todos los colaboradores que participan, y la verdad es que funcionando muy bien, dentro de que es una cosa que a todos nos encantaría, que ojalá no se existiera, pero bueno, la verdad es que muy bien, los voluntarios todos los días trabajando, y con la misma ilusión y con las mismas ganas que el primer día, o sea que muy bien. ¿Cómo nace este proyecto, Ignacio? Porque tú tienes bastante que ver aquí, ¿eh? Bueno, tengo que ver sí, con la colaboración del club, por supuesto. Nace recogiendo una idea que se plasmó en un programa que funciona estupendamente en Madrid desde el año 99 y también después empezó a funcionar en Barcelona a partir del año 2012. Entonces, consideramos que lo podíamos hacer aquí en Valencia también. Era un proyecto, y sigue siéndolo, ya no es proyecto, es programa de gran envergadura, y para eso tuvo que involucrarse todo el club. Yo hice la propuesta, hicimos las gestiones, también con la inestimable ayuda de José Ramón y un comité que se creó en el club, y nos decidimos a ello, y tardamos unos meses en poderlo poner en marcha. Bueno, una obra de esta magnitud, pues obviamente tiene que tener su proceso, ¿no? Después claro. del 1 del 2, ¿no? Y las cosas de Palacio, pues ya sabe que van despacio. Claro, porque es la puesta en marcha y es el mantenimiento también, surgen muchos y problemas. La puesta en marcha, sobre todo, no es fácil, ¿no? Porque se necesitan muchos medios. Lo primero, quien proporcione, ¿no? Quien proporcione esas comidas, después el voluntariado es imprescindible, ¿no? Es quizás la parte principal de esto, ¿no? Y además pues también hace falta pues, medios de transporte para llevarlo todo. José Ramón, ¿cómo conseguís todo esto? Pues yo diferenciaría, como bien ha dicho Ignacio, dos partes. Una que es la puesta en marcha, que es complicado, es decir, tienes que unir voluntades de gente que quiera hacerlo, es decir, al final cada comedor lo abastecen 5 hoteles, un hotel cada día, para que sea, es laborioso pero que no sea algo insoportable. Entonces tenemos 5 hoteles, necesitamos una furgoneta, necesitamos contenedores y bandejas isotermo para transportar la comida, y necesitamos voluntarios que transporten la comida y voluntarios que sirvan la comida, limpien las bandejas y todo. O sea, es el proceso cada día. Esto al final está moviendo a un montón de gente, ¿no? Un montón de gente, y yo diría que una es la puesta en marcha, que ya tiene su historia, pero sobre todo es el mantenimiento y que esto todos los días funcione. Nosotros cuando íbamos a pedir gente que ayudase, toda la gente tiene mucha ganas de ayudar un día. Oye, un día lo que necesite, y dices, sí, claro. Pero esto es para toda la vida, en principio, para siempre. No hay fecha de caducidad, es decir, es una cosa que empezamos, no sabe cuándo acaba. Claro, estamos en el tercer año, entonces es como si a cualquiera de nosotros, como voluntario, nos dice, oye, llevar un día la furgoneta, recoger la comida, oye, pues encantado, el miércoles. Nos apañamos como sea para claro. Ir y ahora sí te dicen, oye, los próximos no sé cuántos años, todos los miércoles te necesito 2 horas, espérate un momento que ya tengo que consultar la agenda, claro, que hay que ver si me cuadra. Esto sí supone un problema, entonces, claro, entiendo también que el voluntariado va cambiando constantemente, ¿no? Sí. Sí, bueno, aquí el voluntariado se distribuye esencialmente, son 2 comedores ahora mismo, es algo que no hemos comentado antes. Exactamente. Uno es el... Bueno, y peleando por el tercero, ¿no? Sí. Peleando por el tercero. Estamos, como decía José Ramón, peleando porque se cierren los 2 que tenemos ahora, pero lamentablemente no es así, y bueno,
estamos en proyecto para iniciar un tercer comedor. Como decía, el voluntariado, si el comedor del Cotolengo, estamos abasteciendo al Cotolengo, los menús del Cotolengo son los que proporciona el programa El Pan, y allí tienen las propias hermanas de la residencia y voluntarios, muchos voluntarios que acuden allí, pero el comedor de San José de Benimaclet está movilizando ahora mismo cerca de 60 voluntarios de Cáritas con cierta rotación, pero también con permanencia de las personas que lo atienden el comedor y atienden también a conducir la furgoneta, ¿no? Al principio, ¿cómo os planteáis la distribución una vez conseguidos los menús, en fin, pues ya tenemos la comida, pero ahora hay que servirla? Sí. Es decir, ahora hay que decir a todo el mundo que este servicio lo vamos a dar y sobre todo pues tenemos que llevarlo a los sitios y tenemos que tener toda la gente. Los voluntarios pues poco a poco se van sumando. El transporte, coches particulares, tenéis, claro, tuvisteis unas donaciones muy importantes también. Sí, al principio todo esto necesitamos un vehículo para transportar la comida. En un primer momento nos hicieron una furgoneta. Hoy, desde hace muy poquito, tenemos la fortuna de, gracias a un patrocinador, tener 2 furgonetas, ya tenemos cada una para un comedor, pero al final hay gente unos que donan su trabajo, que lo están donando todos los días como voluntarios, y otros que han donado pues furgoneta, contenedores y la comida. Es decir, pero pues eso, tiene su complicación, pero yo remarcaría sobre todo lo importante es el día a día. Es decir, la complicación es mantener una cosa todos los días durante mucho tiempo. Eso es un nivel de compromiso mucho más alto que, pues oye, doy un día algo y se acabó. Eso como en todo, se dice que lo importante no es llegar sino mantenerse. Exacto. Bueno, o sea, que lo difícil no es llegar sino mantenerse, ¿no? En fin, todo es difícil, ¿no? Pero sobre todo claro, llegar, hacerlo es una vez, el mantenerse es efectivamente todos los días. El balance que hacemos de estos 3 años, pero segmentado, por ejemplo, en el primer año, ¿qué balance tuvimos de esta acción? Yo diría, por ejemplo, pues, llegó el momento en que se nos complicaba la cosa, nos faltaban voluntarios, los pudimos conseguir. ¿Si quieres lo contesto? El primer año, como comentamos, el rodaje fue un poco más complicado. Claro, antes de empezar sabíamos que no podíamos parar. Esto es un proyecto, como decíamos, con carácter indefinido, y el compromiso de la gente que está interviniendo también lo es. Al empezar a rodar, pues sí, tuvimos nosotros que llevar la furgoneta en alguna ocasión, en nuestros vehículos particulares. Sí, lo hicimos muy a gusto. Aún hoy, de vez en cuando, lo tenemos que hacer. Pero sí que es cierto, y es algo remarcable, que desde el primer día hasta hoy no se ha fallado nunca. Nunca. Es decir, las empresas de restauración, de catering, los hoteles no cierran, pero empresas de catering que colaboran en el programa, días festivos sí que cierran, pero se preocupan de cambiar el día con otro hotel, o de que un hotel se presta a servir menús 2 días, pero el compromiso es indefinido, que es lo más meritorio de todo esto, por parte de los hoteles, y es permanente, constante, y no ha fallado nunca. El primer año podríamos decir que fue, pues eso, como has dicho, Ignacio, de rodaje, sí, con alguna complicación que se salvó, obviamente. Sí, el segundo año, pues bueno, estos hitos no son más que hitos en el camino, ¿no? El camino sigue, pero el segundo año, pues bueno, se enfoca quizás con la ilusión de la experiencia aprendida. El segundo año, sobre todo, y yo remarco decir, el problema que teníamos fundamental era el tema de voluntarios, es decir, todos los días llevar el vehículo. El primer año, como todo, aparte de voluntarios, somos muy voluntariosos, pues todos nos proponemos, oye, si algún día pasa algo, nosotros llevamos el vehículo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, todos dentro del club estamos trabajando, somos profesionales, y pues llega el día que, bueno, estamos todos disponibles, pero justo el día que toca, ese día te pilla mal, o te pilla de viaje, lo que sea. Entonces, lo que hemos hecho el segundo año, sobre todo al incorporar el segundo comedor, el de San José, es decir, oye, condición sine qua non es que tenemos que tener garantizados voluntarios que lleven el vehículo y que sirvan la comida. Y si algún día excepcionalmente pasa algo, podemos estar, hay un segundo bloque de personas y un tercer bloque de personas que pueden cubrirlo. Pero ese ha sido, digamos, el aprendizaje que hemos tenido del primer año, y lo hemos perfeccionado y mejorado en el segundo año. ¿Cómo fue la apertura del segundo comedor? Porque esto, pues bueno, después sí, ya llevamos un bagaje de un tiempo, ¿no?
un aprendizaje, pero abrimos un segundo comedor y todo se complica el doble, vamos. Se nos complica el transporte porque disponíamos de una furgoneta, entonces hubo que acoplar los horarios. Por suerte en el Cotolengo se come antes que en el otro comedor, pero fue aunar más voluntades y aglutinar más solidaridad. Intervino la parroquia de San José, que es la que prestó el espacio donde se ha montado el comedor. Intervino Cáritas, una labor esencial, porque son los que están sirviendo el comedor y están ayudando en el transporte de los menús. Intervinieron los servicios sociales también del Ayuntamiento de Valencia para prestar asistencia a los usuarios del comedor, porque la labor en San José es algo más que dar de comer a la gente, ¿no? Es hacer un seguimiento de todos ellos, es un sitio donde la gente va a comer, pero también los servicios sociales tienen contacto con ellos y hay más movilidad, varía un poco más el usuario, que en el Cotolengo habitualmente son las mismas usuarias, pero aquí va cambiando. Sí. Y me gustaría remarcar una cifra, y es que la hemos hablado antes fuera de cámaras, y es que llegamos al tercer año y llevamos más de 60.000 menús servidos. Sí. Y todo nuestro aplauso para el Rotary Club Valencia Centro. Muchas gracias. 60.000 menús servidos. No sé si en principio era con carácter indefinido, pero no sé si llegar a estas cifras entraba en el pensamiento de alguien. Son muchos menús, son muchas personas. Hay que decir dos cosas. Una importante, decir, yo te agradezco las gracias, pero las gracias nosotros se las transmitimos a quienes todos los días hacen los menús, es decir, a los responsables de cada uno de los hoteles y catering y jefes de cocina, a los voluntarios que tanto que lo llevan como que sirven la comida. Y sobre todo yo remarcaría una cosa, es decir, la misma ilusión o más que el primer día. O sea, yo, por ejemplo, esta Navidad he tenido la suerte de que uno de los días que era festivo, pues cuando hay algún festivo vamos nosotros a recoger la comida, y cuando fui a recogerla, es decir, te acompañan, lo cargamos en la furgoneta y te dan las gracias a la gente con sonrisa de oreja a oreja, o en un día festivo, en Navidad. Es decir, que tú en teoría vas a una persona que tiene su trabajo, en un hotel vas a darle más faena, es decir, que bueno, pues con sonrisa de oreja a oreja y encima te dan las gracias por la labor que estás haciendo. Dios, impresionante. Entonces, yo, de verdad, todas las gracias por la gente que lo está haciendo. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos que somos el catalizador para que esto funcione. Pues desde aquí lo mismo, las gracias y la enhorabuena. Las gracias por lo que estáis haciendo desde el Rotary Club Valencia Centro, con todo vuestro compromiso social, y lo digo una vez más, pero en fin, es que así lo siento, y la enhorabuena, por supuesto, porque de verdad es que es una labor digna de elogio. Gracias, José Ramón, y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La portada de este fin de semana, amics, una volta més en el Rotary Club Valencia Centro, y nos la ha portat Munar. Colchones Munar. Sinfonía para tu descanso patrocina esta sección.